Hola chicos, hoy les voy a leer una leyenda de nuestro país, del norte argentino. El título es El familiar. La gente mayor de Cruz Alta cuenta que desde que la niña Tere se hizo cargo del ingenio, la empresa familiar se vino a pique. Lejos de lo que podría esperarse de alguien a quien llaman niña, la Teresita Di Salvo tiene casi 80 años. Es menuda, con un rodete blanco pegado a la nuca. No se parece en nada a su madre. Menos que menos al Payo Di Salvo, que fue su padre y el dueño del ingenio La Creencia. Todo Cruz Alta la conoce, aunque ella no suele aparecerse en fiestas ni bautizos. La Tere vive sola. No tiene hermanos, ni sobrinos, ni perro que le ladre. Se ha quedado a vestir santos, a pesar de que tiene unos ojos celestes y soñadores, y ha sabido ser guapa de moza. Los vecinos la saludan muy temprano, cuando va camino al ingenio. Bendito los ojos que la ven, niña. Pero por dentro piensan, pobrecita la Tere Di Salvo. Al Payo, en cambio, cuando era patrón y jefe, nadie osaba saludarlo. Había llegado de muy joven al puerto de Buenos Aires, con una valija de cartón y un sombrero aludo, todo agujereado en la parte de adentro. No decía una palabra en español, salvo las que coincidían con las de su italiano natal. Se confundía el chau porteño con el chao de su tierra. Tras que era soberbio y duro de carácter, le costaba horrores hacerse entender. Le bastaron 3 días en el hotel de inmigrantes para decidir su huida hacia una provincia del norte. 2 paisanos que habían viajado con él en el mismo barco le contaron que estaban conchavados para trabajar en una zafra. Y ni lento ni perezoso, el Payo se fue con ellos. Tomaron el tren en Retiro, una mañana helada de julio. Nunca se supo por qué, pero a mitad de camino el Payo se separó de sus compañeros y se dirigió solo hacia Tucumán, viajando de colado en cuanto tren pudo abordar. No tenía grandes virtudes imaginativas. Eso sí, era de fierro para el trabajo. Se instaló en Cruz Alta y enseguida lo tomaron como peón en una proveeduría, porque no le daban miedo los esfuerzos y además era muy resuelto para despachar a los borrachos que se acercaban a pedir fiado. Al poco tiempo de trabajar allí, su cocoliche se fue alisando. No gastaba un peso de lo que ganaba trabajando todos los días de sol a sol. Se podía ver que tenía un objetivo, aunque nadie sabía cuál era. Así, callado y serio, el Payo Di Salvo ahorró una buena suma y se fue derechito a pedir la mano de la hija de Hernández, el dueño del ingenio Fe, el más importante de Cruz Alta. La chica, que se llamaba Flora, ni siquiera lo conocía, pero la resolución de Di Salvo impactó al padre, tanto que pensó seriamente en la proposición y finalmente accedió a tomarlo como yerno. La boda se celebró a todo trapo. Los vecinos de Cruz Alta no vieron con buenos ojos ese matrimonio, pero la fiesta prometía durar varios días, así que la mayoría de ellos optó por cerrar el pico
y dedicarse a tomar y comer a gusto en la gran finca de los Hernández. A los pocos meses, el payo Di Salvo ya estaba trabajando en el ingenio, y no como un peón cualquiera, sino como mandamás del dueño. Así y todo, la confianza que había ganado no colmó sus expectativas. Al contrario, hizo que el muchacho aspirara a más. Los años de duro trabajo en la proveeduría le habían enseñado que no quería ser empleado, sino patrón. Día y noche se la pasaba elucubrando planes para quedarse con la empresa de los Hernández, que a la sazón estaba en un momento de mayor prosperidad. Y con estos pensamientos andaba cuando una tarde, en medio de una siesta calurosa, se topó con una culebra que cruzaba el patio polvoriento, haciendo zigzag. «Culebra, mala suerte, te voy a pisar», dijo. Y la culebra, parándose derechita como una regla, le habló así: «No me pises, payito, que yo soy dueña de hacerte rico si me tratas bien». El payo no entendía nada. No era dado a la bebida ni mucho menos, así que no podían ser visiones. Se quedó quieto y volvió a decirle: «Que te aplasto si no te mandás a mudar, ficha». La culebra, entonces, como por arte de magia, se tornó corpulenta. Creció, se puso de pie y era casi tan alta como él. «Yo te puedo dar lo que tanto quieres. ¿No sabes quién soy? El familiar de este ingenio soy. Y te digo que si se muere tu suegro, te quedarás dueño de todo. Vas a ver, me llevas con vos y yo te cuido para siempre». El payo se quedó mudo. El aspecto de la culebra era horrible, viscosa, negra, con los ojos amarillos y los dientes puntudos como cuchillos. Algo había oído hablar él de el familiar, aunque nunca se le había cruzado por la cabeza que esas historias fueran de veras. Contaban los viejos que se trataba de una bestia hambrienta, con cuerpo de reptil, que se escondía en las casas de las más renombradas familias de Tucumán y que les ofrecía protección a cambio de vaya a saber qué tratos diabólicos. El payo sintió un tableteo helado en la espalda, un miedo que nunca antes había experimentado, ni siquiera cuando el barco que lo traía de Italia estuvo a punto de hundirse. Pese al terror que no podía disimular y porque se creía más guapo que el resto de los hombres, se mantuvo erguido ante el horrendo animal. Y le preguntó: «¿Y qué querés que haga yo?». «Hagamos un pacto entre los dos. De ahora en más, vos y yo vamos a ser familiares. Me vas a llevar al ingenio y en una semana todo será tuyo». Casi ni tuvo que pensarlo el payo Di Salvo. Era tanta su ambición que el trato le pareció más que justo. Esperó que la culebra tomara nuevamente su tamaño normal y se la metió en el bolsillo. No habían pasado 2 horas cuando el reptil entró en el ingenio Fe,
llevado por Di Salvo. Maldita la hora en que le hizo caso, porque ahí mismo empezaron las desgracias. Efectivamente, a la semana del fatal encuentro, falleció don Hernández, pobre hombre, que la ligó sin comerla ni beberla. Los hermanos de Flora no quisieron heredar la empresa, ni siquiera en partes. Es más, se mudaron a otra ciudad y nunca más se los volvió a ver. Flora, que estaba embarazada, tuvo contracciones provocadas por la angustia y se le adelantó el parto. Casi al mismo tiempo que moría su padre, dio a luz a una 7mesina, a la que llamó Teresita. Cada tarde, el payo Di Salvo bajaba al sótano que había bajo su oficina y vigilaba los movimientos de la culebra. Ella aparecía y desaparecía intermitentemente, siempre en su tamaño normal, el de una lombriz muy crecida. La segunda vez que ésta le habló, le susurró estas palabras: Payo, atendeme bien lo que te voy a decir. Me vas a llamar Viborón y al ingenio le vas a poner la creencia, porque si no crees en mí, se te acaba la fiesta. El payo hizo caso y en un santiamén cambió el nombre de la vieja empresa. Los asuntos del ingenio empezaron a funcionar sobre ruedas. El negocio crecía sin parar. Los obreros, por no perder el trabajo, hacían doble jornada. Ganaban poco y nada, aunque no se quejaban porque la situación estaba dura en Tucumán. Pero bien dicen por ahí que hay que desconfiar cuando la limosna es grande. Y el payo no desconfió. Así fue como una tarde la culebra se le apareció entre unos baúles y le dijo: Ahora tráeme un peón, que me agarró el hambre. ¿Un peón? ¿Y qué vas a hacer con un peón, Viborón?, le preguntó Di Salvo. La furia de la culebra ante esta pregunta fue tal que se hizo gigante como aquella vez en el patio y vociferó: Tráeme lo que te pido o te quedás en la calle. Y así lo hizo el payo Di Salvo, aunque nada le daba más pavor que volver a ser pobre. Ladino como era, le pidió un peoncito que lo acompañara al sótano, y ahí nomás lo dejó encerrado. Esa fue la primera vez que aquel peón vio al Viborón, y también la última. Los años fueron pasando. El payo Di Salvo era cada vez más rico. Cuando la culebra le pedía carne al patrón, éste llevaba al sótano algún chico nuevo. El pobre peoncito no salía más, pero tampoco nadie lo reclamaba. Generalmente esos obreros que recién se iniciaban venían de otras provincias y no tenían gente conocida en Cruz Alta. Igualito a como le había pasado al payo de joven. Pero el payo no era hierbabuena. Su esposa nunca lo quiso, y con razón. Su hija, en cambio, creció teniéndole una especie de admiración, porque lo veía trabajar como un burro y quería ser como él. A los 6 años le dijo: Tata, yo quiero ser como usted y manejar esta fábrica. Es que a la Tere le encantaba el movimiento de los hombres yendo y viniendo, el ruido de las máquinas y el olor de la caña recién quemada.
Y lo va a hacer, le respondió el payo, aunque en su interior deseaba tener un hijo varón, porque él no confiaba en las mujeres. Pasaron más años. La niña Tere creció y se hizo, además de adolescente, enamoradiza. Perseguía a los peones, les escribía poemas. A veces cantaba bagualitas cerca de la zafra para que la escucharan todos. Y la verdad es que a todos les gustaba la Tere, porque tenía un aire pícaro de niña rica, capaz de hacer cualquier locura con tal de molestar a su padre. Lo cierto es que un día le picó el bichito del amor, y el afortunado fue un peón nuevo, rubio, de cachetes rojos como 2 manzanas. Y hete aquí que su padre decidió que fuera justo ese muchacho el próximo alimento de Viborón, que andaba muerto de hambre tras meses y meses de falta de comida. Existía poca, por no decir poquísima comunicación entre el payo Di Salvo y la niña Tere. Pero por esas tontas esperanzas que tienen las jovencitas enamoradas, ella pensó que el payo había intuido su amor por el peoncito rubio. Y como la quería tanto, y además él mismo había vivido una historia similar con la que ahora era su esposa, seguramente se lo llevaba a un lugar más privado del ingenio, para conversar sobre el próximo casamiento. Teresita no era boba y estaba profundamente ilusionada. Por eso decidió ir tras su padre y el peón hasta la oficina principal. Y cuando vio que bajaban al sótano, los siguió hasta la puerta, en puntas de pie, muy silenciosa. Le pareció extraño que a los 2 minutos de haber entrado, su padre saliera solo del sótano. Bueno, se dijo, quizás fue a buscarme a mí para que hablemos los tres. ¡Qué sorpresa se va a llevar cuando me encuentre adentro! Pero la sorpresa se la llevó ella, porque al entrar vio al peón aterrorizado contra una pared, pálido como si hubiera visto a un fantasma. Se ha ido, niña, se ha ido en cuanto entró usted. Teresita se quedó callada. ¿Podía ser que su padre infundiera tanto miedo? Este peón estaba realmente muerto de espanto. Vení conmigo, no seas tonto, le dijo al chico, que se había hecho pis encima del susto. Mejor lo agarramos en su oficina. El peón le dio la mano y avanzó con ella hacia la puerta, tembloroso como una hoja. En eso, una culebra negra, del tamaño de una lombriz crecida, se cruzó zigzagueando frente a ellos. ¡Bicha mala!, dijo la Tere, y le aplastó la cabeza sin meditarlo ni un segundo. Por supuesto que Teresita Di Salvo nunca se casó con el peón rubio, ni con ningún otro. Al mes del episodio en el sótano, los balances empezaron a dar mal en el ingenio la creencia, y de tantos disgustos, el payo Di Salvo se murió. El suceso fue un alivio para todo Cruz Alta, y hasta se hizo algún que otro festejo, al que naturalmente la Tere no fue. Endeudada y todo como estaba, la niña mantuvo siempre la empresa familiar. Era su única herencia y su única casa. Nunca le encontró explicación a la desgracia de haberse vuelto pobre tan rápido, pero tampoco supo
que el milagro de que siguiera en pie el ingenio de su familia se debía exclusivamente a su bondad, porque ningún acreedor se animaba a cobrarle un centavo a una mujer tan buena y tan sola en la vida.